Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la tarde de activaciones con unos invitados de excepción, como es creo todo el programa de activaciones, la verdad. Entonces vamos a comenzar escuchando a Rosa Fernández, que nos va a hablar de Goteo. Yo creo que conoceréis este proyecto, que bueno, es una red social de financiación colectiva y colaboración distribuida, desde la que impulsan el desarrollo autónomo de iniciativas creativas e innovadoras, cuyos fines son de carácter social, cultural, científico, educativo, periodístico, tecnológico o ecológico. Generan nuevas oportunidades para la mejora constante de la sociedad y el enriquecimiento de los bienes y recursos humanos. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí. ¿Pongo la presentación? ¿La abro de aquí? Sí, dale. Lo pones en pantalla completa. ¿Qué quieres saber? Es verde. A este. Pantalla completa. Esta. Vale, Son poquitos, los pasas tú. Vale. Sí. Sí, no sé qué hace que estamos, vale. Bueno, pues buenas tardes. Yo vengo a hablar un poco de dinero, pero creo que de poco dinero, ¿no? Se le dice micromecenazgo, pero hoy leía que hay un señor aquí muy rico, José Antolín, un burgalés, y no, cuando lees esas cifras dices, bueno, no, es como nanomecenazgo, ¿no? Pero bueno, en realidad no vengo a hablar de dinero, aunque sí como el dinero como una herramienta que el crowdfunding utiliza, pero sí de proyectos innovadores, creativos y sobre todo que tienen el ADN abierto, ¿no? Bueno, Goteo es una de las cosas que es una plataforma de crowdfunding, de financiación colectiva, pero más allá de que es una plataforma que sirve como herramienta para financiar proyectos y ¿vale? Que esos proyectos se ejecuten, tiene una característica, y es un poco también la razón de ser por la que nace el proyecto hace 3 años, que son proyectos que tienen un retorno social, un retorno colectivo para el beneficio de todos, ¿no? Esto básicamente lo que quiere decir es como abrimos el proyecto para el beneficio de todos y de todas. Y bueno, ya a la mañana aquí se ha hablado bastante sobre el open source. Entiendo que no sé muy bien si todo el mundo entiende el concepto open source, el retorno colectivo. Vale, era un poco por, no sé, yo hoy a la mañana he dicho, bueno, creo que me voy a evitar parte de la presentación. Pues bueno, un retorno colectivo lo que quiere decir es que generamos un proyecto en el que compartimos o bien un código, un manual, un servicio, el diseño. Porque cuando generamos una campaña de crowdfunding, presentamos nuestro proyecto. No sé si conocéis cómo funciona el crowdfunding de recompensas individuales, con lo cual yo pongo un dinero para ese proyecto y tengo una recompensa individual a la cual puedo acceder o no. Más allá de este modelo, ¿no?, que viene de Estados Unidos, del 2009, de financiación de proyectos, Goteo da un paso más allá con esto, y entonces dice, vale, genera ese proyecto, consigue la financiación, pero a la vez genera un retorno que esté abierto, accesible para todo el mundo y que aporte al procomún, ¿no?, al procomún digital, pero también al procomún analógico. Y genera ese retorno y también pone una licencia abierta, ¿vale? Es como las que veis ahí, GPL, Creative Commons, Open Data. Es como, no pierdes la autoría, pero dejas que ese retorno esté abierto y accesible. Esto que suena así como un poco abstracto, igual para quien no esté familiarizado, quiere decir, por ejemplo, a la hora de escoger proyectos, pues no sé, ¿no? Ahora mismo se han financiado alrededor de 500 proyectos en Goteo. He escogido no me preguntéis por qué, fue uno que dije, bueno, abrí, dije, pues voy a coger, es un proyecto cultural, pero que sí que combina la parte cultural clásica de arte, artes escénicas, pero también ciencia y gastronomía, ¿no?
Este proyecto, más allá de generar un espectáculo, se llama Imperpetuum Mobile, es por una compañía Alambique Teatro de Bilbao, con un equipo multidisciplinar, genera un retorno colectivo, ¿vale? Un retorno colectivo que son una biblioteca gráfica de todo el proceso creativo, es decir, no solo grabo la pieza final, que la subo en YouTube, sino de cómo ha sido todo el proceso, ¿vale?, del equipo en la creación de esa obra. Dentro de este proyecto en concreto es una investigación con una metodología científica, ¿no? Con lo cual, esa investigación la pongo a disposición de, bueno, pues puede ser de artistas, hoy se hablaba, ¿no?, del Open Data, de científicos, y también pongo el texto literario. Creo que además esto en el ámbito cultural sí que nos encontramos que la gente es un poco reacia, ¿no?, a la hora de compartir, sobre todo los textos literarios, sobre todo en el ámbito de artes escénicas. Esto, bueno, es un poco lo que quería explicar de qué son los retornos colectivos, ¿no? Vale, una vez que hemos conseguido la financiación, en el caso de Goteo son 40 y 40 días, una primera ronda para conseguir el mínimo y otros 40 para conseguir el óptimo, ¿no? Nosotros ponemos un presupuesto, se supone que cuando llegas al mínimo ya puedes ejecutar el proyecto y el óptimo es para, vale, ya tengo ese mínimo y ahora ¿cómo voy a mejorar cómo puedo mejorar el proyecto? Es cierto que, bueno, lo que he dicho, llevamos 3 años, sin embargo, hasta este último año no habíamos sido como muy estrictos en el seguimiento de esos retornos colectivos, ¿no? Que también ha habido una cosa de como, oye, esto está muy bien, he financiado este proyecto, ha habido muy buenas intenciones por parte de quien lo ha creado, pero ¿cuáles son esos retornos colectivos? Pues bueno, una vez que ya se han generado, más allá de que luego se hayan hecho las recompensas individuales y el proyecto se haya llevado a cabo, perdón, los proyectos pasan como en esta categoría de misión cumplida. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, bueno, por ejemplo, este de España en Llamas tenía 4 retornos colectivos, los cuales ya están accesibles, ¿no? Y accesibles quiere decir esto, es como, vale, tengo el código fuente de la aplicación, perdón, el España en Llamas es una investigación sobre cómo se provocan los incendios, ¿vale? Es una web, es una aplicación y es datos abiertos sobre los incendios. Entonces, si ahora os fuerais a la página de Goteo, os fuerais al proyecto de España en Llamas, os vais aquí a acceder y ahí accedes al código fuente. También accedéis a los datos sobre los incendios, también se accede, bueno, a la propia herramienta de consulta, que es la propia web, y también por eso antes hablaba de recursos accesibles, que entendemos que tiene que haber una parte rastreable, que es más allá de esas buenas intenciones tuyas, que es lo que se confunde a veces con bien social, con bien común o retorno colectivo, ¿no? Este, por ejemplo, es un intangible, es como de cómo este proyecto ha generado unos datos abiertos y transparencia, más que nada como un cambio de cultura de cómo entendemos pues la investigación, por ejemplo. Casos hay un montón, no me quería entretener en esto, sí que quería, ¿no?, que se entendiera un poco qué son los retornos colectivos y sí que poner en valor todos, ¿no?, como este huerto de commons que hay en todos los proyectos que se han ido financiando. Bueno, este también es de un pueblo aquí de Ávila, lo puse porque parece también que todo va muy enfocado a proyectos muy open data, ¿no?, como estaba aquí Smart Citizens. Pues sí, pero no, también hay proyectos como este, que es lo que digo, es de un pueblecito de Ávila, que es sobre recuperación de saberes locales, ¿no?, donde han creado pues unos archivos descargables y un material pedagógico. Un conocimiento, además, que estaba ahí y probablemente pues que sabían, yo qué sé, sabe la gente local, ¿no? Es como una manera de compartirlo y de llegar también a otro público. Por eso, ¿qué hacemos en Goteo? Pues hay una parte muy importante, por eso he dicho, voy a hablar de dinero, pero prácticamente no voy a hablar de dinero, ¿no? Porque
en realidad la parte más, digamos, de más peso que tiene el proyecto en sí, el proyecto, la plataforma de goteo, es el asesoramiento. Como he dicho, cuando viene un proyecto es como, vale, quiero financiar este proyecto. Hay empezamos un feedback, una conversación con los proyectos, ¿vale? A mí me pasan una información y entonces empiezas a ver si tiene como, digamos, madera de crowdfunding, ¿vale? Para decirle, oye, mira, tienes que hacerte tu propio DAFO de tu propio proyecto y el crowdfunding sirve para unas cosas, pero no para otras, ¿no? Y además empezamos a generar un diálogo sobre cuáles son los retornos colectivos que podías abrir de tu proyecto. Entonces, ahí indudablemente es como la labor bonita, pedagógica, también, ¿no? Es un poco pesada en el sentido de tiempo, pero creo que es el valor que como proyecto y plataforma se aporta, ¿no? desde goteo. Otra parte también importante es esa forma pedagógica, pero en forma de talleres, donde personas que están pensando en generar una campaña de crowdfunding, pues llevamos casos reales a un taller en el que, ¿no? Desde la co-creación y desde la inteligencia colectiva expones ya tu proyecto antes de crearlo, ¿no? A veces esto es súper importante porque tienes la oportunidad de hacer ese codiseño ya con la comunidad, incluso la mayoría de los casos es como, pues claro, yo pensaba, ¿no? Al final es todo el mundo, o bueno, todo el mundo, pero mucha gente es como viene con el proyecto, es como, mi proyecto es genial, ¿no? Es la hostia y lo voy a colgar y me va a poner dinero un montón de gente. Pues no pasa eso, ¿no? No pasa eso, lo que me ha dicho el modelo más anglosajón, en Estados Unidos pues se cofinancian proyectos de ensalada de patata, ¿no? Es una persona que colgó, este fue como el caso más que nos ha llamado la atención de modelos de proyectos de crowdfunding, de hago una ensalada de patatas, hago un vídeo de YouTube y consigo cerca de $60.000. Bueno, pues pasa allí. Nosotros no es ni el tipo ni el crowdfunding enfocado solo a la preventa de productos, no es lo que, más que nada lo que no nos interesa es lo que no concebimos, ¿no? Por eso decía, dinero sí como herramienta para conseguir el prototipo de ese proyecto, pero no como fin, ¿no? Sí que el crowdfunding, digamos que se sitúa ahora mismo en ese estado de que es como, vale, me apoyan gente muy conocida, mis primos, mis amigos, mis padres, tal, y entre lo que se conoce como el equity funding, ¿no? Entonces, digamos que el crowdfunding ahora mismo lo que te permite es conseguir una cantidad para hacer un prototipo, o creo que en el caso de Smart Citizen se veía bien claro, ¿no? Es como, Goteo generaron una comunidad, hicieron su primer crowdfunding, y bueno, luego decidieron ir a otra plataforma que tiene más rango internacional, que es Kickstarter, y bueno, pues ahí digamos que fueron escalando su proyecto. Otro aspecto importante, que yo creo bastante importante de Goteo, es lo que llamamos capital riego, ¿no? Y el capital riego es... entendemos que los proyectos, o sea, innovadores, ¿no? Creativos que se están generando, y es verdad que cada día recibes un montón de gente, no un montón, pero bastantes proyectos de, oye, quiero cofinanciar, tal. Algunos lo que digo es la solución puede ser crowdfunding, para otros no. El capital riego es una forma de distribución, es la idea, ¿no? Distribución de financiación pública a proyectos, pero que también son votados por el crowd. Y esto para que lo entendáis de una manera, hay una especie de servicio que son las convocatorias de capital riego. Se han hecho varias, esta por ejemplo es con la UNIA y esta es con Crowdasuna de Innovas, que es la Agencia Vasca de Innovación Social. ¿Por qué estas convocatorias, no? Aquí lo que juntamos es un poco, vale, decimos... muy bien que la gente ponga dinero para financiar los proyectos, pero también si la gente está votando este tipo de proyectos, que también está, o sea, de forma particular,
y privada está apoyando, ¿por qué no esa fórmula se puede extrapolar a la distribución de recursos públicos, ¿no? Es una fórmula que va calando, de hecho, con una fundación europea estamos viendo, o sea, la fórmula le interesa, pero también la Unión Europea está diciendo, vale, voy a dar fondos, pero quiero ver además un retorno y si financio un proyecto cultural, quiero ver, o sea, quiero ver que esté apoyado por gente y que además tenga un retorno, ¿no? Y lo quiero ver y lo quiero medir. Entonces, bueno, esta es una fórmula interesante. Es cierto que cuesta a veces, según qué sitios, más que nada que vean cómo es la distribución de ese, ¿vale? de ese capital riego o cómo redistribuir a los proyectos de esta manera. Por otro lado está el tema de los nodos locales. De hecho, yo estoy dentro de Goteo, pero bueno, llevo el nodo de Goteo Euskadi, que es el primero que salió hace dos años y medio. Y luego está el nodo Andalucía, y ahora mismo, hace un mes y pico, salió el nodo de Barcelona. Esto de los nodos, bueno, pues tiene varias, digamos, como para nosotros, varios sentidos, ¿no? Y uno, sobre todo, es conocer el terreno local de los proyectos, porque al final, para hacer ese asesoramiento, pues más allá de lo que tú utilizas una plataforma digital, es importante conocer el entorno. Entonces, sí que las personas que estamos detrás del asesoramiento de proyectos, tienes muchos más inputs para asesorar a los proyectos, ¿no? Esto es un poco lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo. Por el momento, bueno, pues ahí tenéis unas cifras de personas que han cofinanciado, con aportaciones desde 1 euro a 7.500, las que menos son de 7.500, también la aportación media suele ser de 40 euros, se han recaudado 2 millones y pico, y luego está esta parte de las colaboraciones que veis ahí, que es otro aspecto que nos parece súper interesante dentro de lo que es elaborar una campaña de crowdfunding en la que tú te diriges a tu comunidad y además no solo pides dinero, sino también pides recursos no monetarios, ¿no? Esto que parece muy como, ¿quién me va a ayudar a hacer tal? Pues sí, pasa. A veces las relaciones también son dudosas, ¿no? El otro día nos contaba una chica como, claro, es que hay una persona que me quiere ayudar a hacer el diseño, pero yo no sé si el diseño que me quiere presentar a mí me va a gustar, ¿no? Es también una exposición a tu comunidad. Es una de las ganancias, ganancias o aprendizajes que tienes cuando lanzas una campaña de crowdfunding, ¿no? Que te expones tu proyecto y lo expones a valoración del crowd. Otra cosa que estamos ahí peleándonos es como, ¿no? No que nos estemos peleando con la ley, pero sí por una regularización del crowdfunding, porque además hay como muchas como información tergiversada, cuando es crowdfunding, es equity funding, cómo se regula, empiezan a aparecer miedos. Entendemos que esto es un poco mala información por parte de medios, por una parte de medios y también por parte del Gobierno, de un poco incapacidad de cómo hay fórmulas ciudadanas que se van adelantando a financiación de otra forma o cambio cultural de la elaboración de proyectos y cómo la ley va por detrás, ¿no? Pero además va por detrás y en vez de facilitar parece que viene como a pisar, ¿no? Por eso habéis oído la ley esta que se acaba de aprobar, que no es para este tipo de micromecenazgo, sino es para lo que digo, es el equity funding, que el equity, la diferencia es que viene un inversor y tú te comprometes a darle un retorno económico sobre tu proyecto, es diferente. Aquí entendemos que también de repente está como ¿no? los señores de la banca, como dice, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y ya empieza la banca P2P, no me voy a meter mucho con esto, pero sí que son incapacidades y entiendo a la hora de legislar. Desde Goteo hay la Fundación Fuentes Abiertas, que es quien gestiona
quien gestiona la plataforma, digamos como la forma jurídica, que permite que esas aportaciones que hacemos a los proyectos las podamos desgravar, si somos empresa o ¿vale? por particular, y también que la persona impulsora pueda justificar ese ingreso como una donación y no tenga que ir por los canales de facturación, IVA, pues porque Hacienda lo puede llegar a entender así, ¿no? De momento no son cifras grandes, en GOTE ahora mismo la media de proyectos son como alrededor de 7.000 euros, ya digo, es una media, no soy muy pro de las medias, pero bueno, es un poco la que hay. Y otra cosa que también estamos trabajando es en el tema de datos abiertos. Bueno, generación de estos datos, ahora mismo estamos con un API, porque tanto periodistas, investigadores, continuamente están pidiéndonos datos, ¿no? Datos que sí los tenemos, pero el dato lo tienes que un poco elaborar para que pueda ser leído. ¿Y hacia dónde vamos? Pues es un poco lo que os he contado. Esto, bueno, Universo Crowdfunding es una plataforma de plataformas de crowdfunding en el Estado español. Este es un informe de la Asociación Española de Crowdfunding del año pasado. Y bueno, pues ahí se ve, ¿vale? Legislación, confianza, bueno, lo podéis leer, está colgado en la web. Y nosotros decimos sí a esto, pero aparte, digamos que nuestro objetivo es como crear ese estándar abierto de financiación distribuida, ¿no? Por eso los retornos colectivos. Cómo hacer advocacy dentro de la Unión Europea para que esa fórmula multiplicadora es como que si hay un proyecto que está generando un beneficio común, sea un conocimiento abierto, un open data, un diseño, que es en beneficio de todos, pues apoyemos ese tipo de proyectos, ¿no? Que además a su vez están apoyados por ciudadanos. Y aquí me surgía, bueno, acabar con esta pregunta, ¿no? Con esta y otras que tenía en la cabeza, de pues si realmente el crowdfunding es compatible con crowd benefits, si quién financia estos proyectos, o sea, solo es la parte privada, ciudadana. Además, comunidades que ahora mismo, claro, aquí tenemos también una brecha digital, es lo mismo, no es Estados Unidos, no es otros sitios donde no hay tanta brecha digital, donde hay comunidades que ya están un poco como sobresaturadas de como, jo, ya, estos también están haciendo crowdfunding, ¿no? Pues es que ya he apoyado la campaña de estos otros. Cómo conseguimos un modelo de esa financiación distribuida de recursos públicos o del señor ¿no? De José Antolín, que, no sé, haga un mecenazgo a proyectos que, más allá de los que interesa a un sector pequeño, sino lo que interesa a un crowd. Bueno, creo que me voy a parar aquí. Vale, dejo así un poco la pregunta. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta puntual para Rosa, aunque luego vamos a tener un debate y podéis seguir haciéndolas. Pero si hay alguno puntual que queréis hacerla ahora. Bueno, pues entonces vamos a seguir con M-Módulos. Quizá cambiaros para manejar el... Bueno, mientras os voy diciendo que Módulos es una marca de muebles modulares reconfigurables que quiere ayudar a las personas para que sean protagonistas en la creación de sus espacios cotidianos, de manera que estos sean más vivos y humanos. Promueven el diseño libre, personalizado y participativo. Desde sus inicios, Módulos ha sido pensado como un instrumento para cultivar las relaciones sociales. Todo esto nos lo van a explicar Martina y Juan. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Me puedes decir yo que ya no tengo PC, sí. no me acuerdo? Sí. Aquí. Mucho cómo se hace. No puedo quedar igual. Aquí. Ok, este en PDF. Ok, ¿vale? Control. Pantalla completa. Hola a todos. Somos Martina y Juan de Módulos, como nos presentó Araceli. Muchas gracias por tu presentación. Yo soy italiana, soy arquitecta y Juan es español y es biólogo. Y bueno, os vamos a contar un poquito de qué nos ocupamos, que es Módulos, que es una empresa que fundamos hace año y medio y que trata de muebles modulares reconfigurables de código abierto.
Os vamos a poner un vídeo que habla justo de qué es el proyecto y de qué va. Si lo consigo. ¿Aquí en la carpeta? Puede ser. Ok, esto que es modo. No, pero espera, que nadie lo vea. ¿Aquí? Perdonada. Ok. ¿Listo? No, parece que no. No. Si lo contamos nosotros. Bueno, si no lo contamos nosotros, que ya lo tenemos bastante. ¿Voy? Deja el vídeo, lo vas contando. Bueno, no pasa nada. Se ves ahí, pero... No, si no funciona lo vamos contando nosotros. Modulus es una marca de muebles reconfigurable. 5 elementos simples, una serie de... Vale, o sea, no queríamos crear que creamos, o sea, ya que estábamos preparados así. ¿Dónde está el micrófono? Ah, ok. Bueno, creo que ya os habéis aprendido nuestros nombres varias veces. 5 elementos simples, una serie de complementos te permiten crear tus muebles Volver a empezar de cero. Ya, venga. Modulus es una marca de muebles reconfigurable. 5 elementos simples, una serie de complementos te permiten crear tus muebles personalizables en color y material y de esta forma reconfigurar continuamente tu entorno cotidiano. Nuestros propios diseños los hemos liberado para que cualquier otra persona pueda convertirlos en otra cosa. Un mismo conjunto de módulos lo puedes convertir en una mesa, puedes convertirlo en una estantería. Trabajamos con makers, promovemos una comunidad de práctica. Para nosotros es fundamental la ecología y la sostenibilidad y por eso buscamos minimizar el impacto ambiental de todo lo que hacemos. Y esto está muy relacionado con el último de nuestros valores, que es promover la economía local. Es muy fácil tener tus módulos. Diseñalo a través de nuestra aplicación, que sea con un móvil, con un tablet o con un ordenador. Luego haz tu pedido online y nosotros te lo entregaremos a donde quieras. Modulus quiere desarrollar una comunidad de usuarios en la que la gente pueda compartir sus diseños, cómo hackea nuestros propios módulos. En las redes sociales lo que tratamos es de compartir proyectos que son muy coherentes con lo que nosotros hacemos, de otras marcas y hechos por otros diseñadores. Todo está pensado para maximizar las oportunidades de diseño del mobiliario por parte de los usuarios. Sí. Bueno, era un poco para explicaros el concepto de lo que intentamos hacer, a diferencia del proyecto que visteis antes, que ya llevan unos años, que ya tienen una trayectoria. Realmente este proyecto hasta ahora lo hemos incubado internamente y este es un momento en que estamos empezando a tratar de hacer todas esas cosas, ¿no? Y bueno, el enfoque que queríamos darle aquí, cuando nos habéis invitado, el enfoque que queríamos darle un poco a la presentación era explicar el porqué de un proyecto de este tipo, que es un proyecto de una empresa que trabaja con mobiliario, pues qué sentido tiene que el código abierto ahí, ¿no? Y porque esto ha sido un factor, ha sido uno de los motivos que nos ha impulsado a desarrollar el proyecto, ¿no? Tiene un componente biográfico en realidad y un componente estratégico, ¿no? Y también de valores en lo que hacemos. Realmente lo que nosotros nos motivaba al hacer este proyecto, que somos así un equipo un tanto extraño, bueno, a Martina sí tiene mucho que ver con el proyecto en cuanto a su conocimiento técnico, yo no tengo nada que ver con el proyecto, pero veníamos del mundo de lo digital, ¿no? Y el interés por lo que significa lo abierto, ¿no? En cuanto a
a posibilidad de innovación y de desarrollar proyectos y de empoderar a colectivos, pues nosotros nos planteamos este proyecto como un reto de hasta qué punto lo abierto se podía trasladar a la producción de algo físico. No es nada nuevo, o sea que hay mucha gente trabajando en hardware libre, etcétera, en proyectos mucho más sofisticados que este. Y también cómo todo esto se podía traducir en un modelo de empresa basado en otros principios, ¿no? Y para nosotros lo importante era, pensando en las personas que pudiesen necesitar o desear mobiliario, que esas personas, cómo maximizábamos sus oportunidades para diseñar sus propios espacios, ¿no? Y para reconfigurarlos y para transformarlos continuamente. A partir de ahí nos planteamos ese reto. Esto surgió también un poco como excusa un concurso de Fab Lab de Turín para la fabricación de mobiliario, que fue lo que nos dio la excusa para empezar a concebir cómo podía ser el proyecto. Por supuesto no ganamos, pero hicimos, ya sabíamos que no íbamos a ganar, o sea, pero era la excusa. Y empezamos a concebir un poco cómo debía ser ese mobiliario, ¿no? Y pensábamos a dos niveles. Para nosotros el código abierto tenía como dos niveles. Uno era cómo facilitábamos que la gente pudiese diseñar a partir de lo que nosotros producíamos, y esa es la idea de la modularidad y toda una serie de detalles técnicos de cómo funciona esto, ¿no? de las escalas, de las conexiones entre piezas, etcétera, que no voy a entrar en los detalles, pero ahí hay un elemento importante. Era una personalización funcional y también estética, materiales, o sea que para nosotros también tenía su relevancia. Y el otro elemento era, el elemento más profundo de lo abierto era liberar los diseños, ¿no? En realidad era una forma también de casi de una provocación o de un posicionamiento, porque en realidad en el mobiliario que no tiene electrónica, no tiene nada de eso, hacer ingeniería inversa es muy fácil. Ves cualquier mueble y tú puedes reconstruir los diseños y no tiene. Pero era una forma de facilitar el proceso. Bueno, pues el que lo quiera hacer está aquí, de hacer una declaración de intenciones, de hacer las cosas de otra manera, y también de hacer una invitación a mucha gente que le gusta hacer cosas, que le gusta fabricar, que le gusta experimentar, de, oye, a partir de esta idea, ¿cómo la mejoras, cómo la cambias, cómo la haces evolucionar, ¿no? Y si es posible, cómo la compartimos y cómo trabajamos colectivamente alrededor de esto, y a partir de ahí inventarnos también una forma de economía, porque nosotros somos empresa y una parte comercial, etcétera, ¿no? Entonces eran estos niveles de código abierto. Entonces para nosotros, después volveremos un poquito sobre eso, lo del código abierto parte de, bueno, pues de unos valores, de una forma de entender nuestra actividad y de algo que nos apetece empujar, y al mismo tiempo tenía una parte, decíamos, y aparte creemos que eso es bueno, o sea, creemos que un proyecto pequeño que nace como una empresa tiene más posibilidades de desarrollarse, ya lo veremos, pero tiene más posibilidades de desarrollarse si lo hacemos abierto que si lo hacemos cerrados con los modelos convencionales, porque para nosotros, me estoy liando, pero para nosotros al final era el reto no era tanto diseñar un producto como cambiar un poco la cadena de valor, o sea, cómo hacer que ese producto pueda llegar a la gente de distintas maneras y cómo podemos, digamos, crear rutas alternativas y relacionarnos directamente con las personas. Sí, aportar, decimos, un poquito en el cambio también del sistema empresarial, ¿no? Empresarial se dice empresarial que hemos vivido hasta hoy en día, o sea, al final somos también una empresa que hemos nacido, decimos, debajo de crisis, entonces, o sea, nos cuestionamos un montón de cosas. Además, en el momento del concurso, cuando, o sea, el concurso hablaba ya, ¿no? de mobiliario o de muebles de código abierto, nos cruzamos con un señor súper interesante que se llama Enzo Mari, que es un diseñador italiano que ya en los años 70 había empezado, decimos, un poco a introducir, uno de los tantos seguramente, ¿no? Pero bueno, para nosotros nuestra referencia fue un poco él, que ya en los años 70 había empezado, decimos, a impulsar estos tipos de mobiliario, ¿no? O sea, de mobiliario abierto, de código abierto y de forma de relacionarse con el usuario final, para que fuese el mismo usuario final a ser dueño, decimos, de lo que iba creando, que iba hackeando, que iba mejorando, ¿no? O sea, de hecho él decía que el diseño era abierto en el momento en que generaba también conocimiento. Entonces así arranca un poquito el proyecto, decimos, ¿no? Que de ahí, además del código abierto, como veis,
Nos hemos basado también en otros valores como la ecología y como decía Juan, ¿no? La economía local para nosotros desde el principio ha sido muy importante en la creación, en la ideación y en todo lo que íbamos haciendo con el proyecto, decimos, ¿no? O sea, encontrar una nueva relación entre la empresa, la producción y el usuario final, ¿no? Y muy liado también a la ecología, al material certificado, o sea, sí, ¿no? Ha sido un poquito un complejo de unos valores y donde empezamos, ¿no? a basar el proyecto. Sí, nosotros, el punto de partida que también nos apetecía, también como experimento, ¿no? Era como empezar un proyecto no solo con un objetivo de rentabilidad o de sostenibilidad, que es evidente, sino también empezar hasta qué punto nuestro proyecto, aunque sea de una forma humilde, puede trabajar con ciertos valores que a nosotros nos apetecían. Y aparte de apetecernos, pues considerábamos que era una oportunidad, ¿no? La idea de los makers, o sea, decíamos, hay un montón de gente ahí haciendo cosas raras, pues, o sea, ¿por qué no apoyamos de alguna manera esa? La idea del código abierto ya lo contamos antes, la idea de la ecología, o sea, bueno, ¿por qué no trabajamos con materiales locales? ¿Por qué no tratamos de producir solo bajo demanda? O sea, ¿cómo tratar de minimizar, y en eso estamos, cómo tratar de minimizar impactos? Y al mismo tiempo apoyar la economía local. Ha pasado una cosa muy curiosa. Este proyecto yo creo que hace pocos años sería inviable, en el sentido que nosotros no tenemos ninguna fábrica ni ningún operador logístico ni nada de eso, ¿no? O sea, y hace pocos años, o sea, si habláis con cualquier diseñador de producto, te diría que antes de la crisis era imposible que le escuchase cualquier fabricante al que no le encargase menos de 50.000 piezas o cosas de esas, ¿no? Lo que hemos descubierto es que ahora hay muchos productores, muchos fabricantes locales dispuestos a trabajar con pequeñas tiradas y lo que al principio era como un deseo de trabajar con proveedores locales se convirtió en una gran oportunidad porque encontramos primero gente muy interesante que se involucró totalmente en el proyecto, que en realidad en el proceso de innovación o de desarrollo del producto ellos han sido partes esenciales porque a partir del diseño teórico, el que está en la pantalla, en la fabricación, tienes que ajustar miles de detalles, tienes que tener nuevas ideas y ellos han sido esenciales, ¿no? Y hemos descubierto cómo eso te permite establecer otro tipo de relaciones y cómo puedes construir un proyecto a partir de esa red en cierta medida de socios, aunque no lo sean formalmente, de gente con la que trabajas, que en nuestro caso es gente que está en Fuenlabrada, en Valladolid y en Rivas Vacia Madrid, por poneros, sí, entre otros, y uno en Lavapiés, por cierto, por poneros un ejemplo. Sí, además, o sea, también decir que cuando empezamos a pensar a un proyecto de mobiliario, o sea, tenemos un campo adelante que hay una competición brutal al final, ¿no? Entonces estuvimos también pensando un poquito en cuál era nuestro valor añadido, aparte del diseño italiano, que es una marca en que nosotros nos basamos mucho, claramente, o sea... Y entonces fuimos buscando, ¿no? A través de esos valores y del código abierto sobre todo, ese valor añadido que pudiese diferenciarnos y pudiese darnos... ¿no? Esa competitividad también a nivel de mercado, ya que el mercado del mobiliario, decimos, es muy duro, decimos, ¿no? Como competitividad. Y la participación, por ejemplo, o sea, cuando empezamos a pensar en qué tipo de valor añadido, aparte del código abierto, pensábamos también, o sea, ¿por qué una persona podría llegar a preferir, ¿no? O sea, o a comprar o a tener en su casa módulos. Y yo vengo del mundo de las acciones urbanas, como arquitecta he trabajado muchísimo en codiseño de espacio público, con los niños, con los adultos. Entonces, o sea, eso del diseño participativo nos parecía súper interesante de intentar también canalizarlo, decimos, adentro de una empresa, porque, o sea, creemos también, ¿no? Y queríamos que nuestros usuarios fuesen los dueños mismos de la creatividad, de sus espacios, ¿no? Sintiesen suyo siempre y cuando querían, o sea, lo que estaban haciendo, ¿no? Para sentirse más parte de ese trozo de espacio cotidiano que iban viviendo. Sí, bueno, un poco para terminar, ¿no? Al final, lo que estamos construyendo, este artefacto, pues tiene varios elementos. Hay esta idea, por ejemplo, de lo participativo, de lo abierto, que hay gente que le interesa mucho, y eso es una razón por la que conecten con nosotros. Hay otra gente que no le interesa nada, entonces conectan a lo mejor por otras razones o simplemente no conectan. Y sí, un poco para
para terminar, o sea, ¿cuál es la relación? O sea, ¿por qué nosotros creemos que el código abierto puede ser bueno para un modelo que es de empresa, en este caso, ¿no? que es un modelo que tiene ánimo de ser sostenible, yo diría más de ser sostenible económicamente casi que de lucro, ¿no? Pero el de ser sostenible en el sentido de tener beneficios, de poder crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias razones. La primera razón tiene mucho que ver con los dos conceptos de código abierto que nosotros manejamos. La primera razón es, digamos, trabajar con gente que concibe algo que antes era puro consumo, que era comprar algo, un objeto, y colocarlo en tu casa, y era cerrado, en el sentido que estaba predefinido, tú podías elegir entre los que existían. Pues ahora, de alguna manera, que esa gente se involucre en el proceso y diseñe el mobiliario a partir de una serie de elementos, que es algo que no es nuevo, que ya ha sucedido, pero creemos que en este momento pues hay un tipo emergente de persona que está más interesada en eso. Y la segunda parte era esta idea de que otra gente hackee nuestros diseños, innove sobre ellos, etcétera. Nos están pasando cosas como muy interesantes, y aún estamos en esa fase inicial. Desde gente, por ejemplo, que quiere hacer mesas interactivas y dice, me gusta mucho vuestro concepto porque además eso lo permite modularizar. Y entonces hay gente que ya está trabajando activamente a partir de un diseño nuestro para introducirle, por ejemplo, un componente tecnológico, un componente digital. Que no sabemos, esto es gente, por cierto, de la Universidad de Zaragoza, que lo están haciendo ahora, que no tenemos ni idea lo que va a pasar con eso, ¿no? Pero puede pasar de todo. Desde luego ya nos apetece que haya esa experimentación, pero a lo mejor esa experimentación después se puede convertir en algo que, digamos, que incluso sea comercial, o por lo menos lo que va a pasar es que ese experimento lo van a comunicar, lo van a publicar, y otros podrán replicarnos, ¿no? Y nos ha pasado otra anécdota que es interesante. En todo este proyecto, claro, esta propuesta está muy bien, esto de que tú construyes tu mobiliario, pero necesitas una aplicación, algo para poderlo hacer que no sea sobre el papel, que es un poco más difícil, ¿no? Y cuando estábamos en este proceso, esta imagen que aparece ahí, es obvio que es un render que no es real, por cómo se ve, pero hay otras que lo parecen. Resulta que por el camino, hace unos meses nos encontramos con una gente, una empresa que se dedicaba a renderización y que tienen una de las mejores máquinas de renderizado, y que venían del mundo de la ingeniería naval y se habían pasado al mundo de la animación, y además que habían ganado un Oscar, y resulta que estaban en Madrid. Y yo no tenía se llaman Next Limit, son como, ¿no? Llevan un montón de tiempo, les han dado un Oscar, el Oscar técnico hace varios años. Sí, son los que están detrás de los efectos especiales del Señor de los Anillos, de Ice Age, o sea... Y entonces pasaba una cosa muy curiosa. Estos, de repente resulta que ellos se dieron cuenta que ellos desarrollaban un software como muy sofisticado, y supongo que muy caro, y que usaban unos pocos decenas de ingenieros en todo el mundo, y decían, esta misma máquina de renderizado queremos ponerla a disposición de los amateurs, por una razón, porque puede ser muy útil para, por ejemplo, para marcas de diseño. O sea, gente, para que en una marca de diseño alguien en un ambiente virtual pueda colocar mobiliario y ver cómo queda y todo eso. Descubrieron lo que nos pasaba a nosotros, o sea, nuestro proyecto, dijeron, sois el caso perfecto porque sois lo más difícil que podemos imaginar, porque podéis cambiar absolutamente todo. Total, que nos han tomado casi como su proyecto... su prototipo, y os lo cuento porque esto nos ha resuelto un problema, ¿no? En esta historia de un poco de cómo abrirnos, de cómo colaborar, pero sobre todo es interesante porque en eso ellos han empezado a construir muebles con su máquina de renderizado en el ordenador, no con piezas reales. Aquí Martín nos ha colocado algunas a escala 1:10, si no las colocaba no le iba bien. ¿Y qué ha pasado? Que ellos han empezado a inventarse muebles. Nosotros habíamos pensado con esto, mesas, estanterías, etcétera, y ellos han empezado a inventar otros muebles que no tienen nada que ver. Es más, en estos momentos, de las composiciones que más nos gustan son las que han hecho ellos, casi no las que hemos hecho nosotros. Ya. Y entonces, eso es como el primer test, que para mí funciona. O sea, realmente cuando la gente se implica, empieza a hacer cosas mucho más chulas, incluso de las que se le puede imaginar a Martina, y las mías muchísimo más, que no me imagino ninguna. Entonces, para nosotros es un primer indicador de que eso puede funcionar. Veremos lo que pasa, pero con estas dos cosas que os estamos contando, bueno, pues empiezan a ser buenas señales. Ay, bueno, o sea, bueno, sí, eso ya un poquito no lo hablamos, de que para nosotros nuestra innovación continua también, por eso, no, porque mucha gente nos dice, estáis locos a abrir y a compartir y a trabajar con el código abierto y a liberar los diseños, y nosotros no, o sea,
hacemos justo este ejemplo, que para nosotros lo vamos a abrir porque creemos que esa es la vía más efectiva, más rápida y que más va con nosotros a nivel de innovación continua, ¿no? O sea, pensando también en el futuro. Y bueno, también tenemos como referencia estos espacios increíbles que han ido surgiendo, o sea, que están siempre más surgiendo en todas las ciudades de todo el mundo, que son también la prueba, ¿no? De que compartir ayuda también a innovar, o sea, bueno, y muchas gracias a este evento. Gracias. Este también es un render, no es una foto. Sí, no tenemos tantas piezas fabricadas. Bueno, pues muchísimas gracias, Martina y Juan. No sé si tenéis alguna pregunta en concreto. Vale, por allí. Ahora te pasan un micrófono porque... No, pero es porque el streaming, por el streaming, así nos por el siguen. streaming. Sí. Sí. A mí me ha faltado un poco de información porque, por ejemplo, estos muebles o estos módulos, ¿con qué materiales se realizan? Si yo, por ejemplo, quiero... hay partes que no he entendido. Yo puedo entrar en contacto con vosotros y decir, quiero hacer un proyecto que es totalmente distinto a este, tengo en mi cabeza una idea, lo compartimos, ¿no? Y luego saber qué materiales se utilizan o se puede decir, yo lo quiero en... No sé, yo de esto no sé mucho, ¿eh? Yo soy diseñadora gráfica y siempre he pensado que me encantaría en lo industrial, pero me da un miedo terrible. Entonces esa parte creo que no la habéis desarrollado y que me parece interesante el saber, ya que habláis de ecología y tal, ¿cómo está involucrado este concepto en vuestro proyecto? Sí, o sea, por lo que tiene que ver con los materiales, por ahora nosotros estamos desarrollando, o sea, trabajamos dos líneas, que es la línea Colors y la Wood. La línea Colors está hecha en aglomerado en madera, enchapado en melamina. Trabajamos con todo material certificado que viene de bosque gestionado de forma sostenible, y la otra línea, que es la color madera, que puedes ver al final, es contrachapado de abedul. Por ahora estamos trabajando solo estos dos materiales porque tenemos que enfocar para despegar la empresa, pero tenemos pensado y tenemos la gana de experimentar y testar y también tener más material a disposición para la gente. Y en esta fase siempre de construcción, decimos, la aplicación de diseño, lo que buscábamos con la aplicación de diseño es justo esto, o sea, dejar la persona totalmente independiente de crearse su mueble. Y claramente pero nosotros estamos siempre a disposición de cualquier tipo de persona que necesita apoyo técnico o de cualquier tipo, ¿no? O de consejo también estético o cualquier tipo de cosa. Nosotros estamos siempre a disposición de todos nuestros clientes por cualquier duda o si necesitan también ayuda, ¿no? A nivel técnico de renderizado. La aplicación aún no está online, de hecho saldrá el 26 de noviembre, entonces hasta ahora decimos la hemos hecho un poquito más, aún más manual, decimos, pero esperemos que la aplicación, y de ahí estamos seguros que mejorará día tras día, se hará siempre más simple. O sea, está destinada a eso, a dejar que las personas puedan ser totalmente independientes y libres de hacer las composiciones con los colores que quieran, ¿no? O sea, hay como varios niveles, ¿no? O sea, como varias formas. O sea, puedes encontrar, o sea, en nuestra web puedes acceder a los productos, se podrían comprar, etcétera. Sí, en algunos lugares físicos también va a pasar dentro de poco. Entonces tienes desde muebles predefinidos, porque hay gente que te puede gustar algo, después puedes querer diseñar tú por tu cuenta algo y después tú identificas las piezas que necesitas. Hay gente, sobre todo gente no tanto para casa, bueno, para casa también, o sea, gente que nos dice, oye, necesitaría un mueble de este tipo, no se me ocurre cómo hacerlo, nosotros le ayudamos a hacerlo, va a haber la aplicación, y después hay otra parte que es gente que dice, oye, no, yo quiero hacer la mesa interactiva, yo quiero hacer no sé qué, hay gente que dice, me gustaría hacerlo en metacrilato, voy a investigar cómo se hace en metacrilato, ¿no? Entonces, hay como muchos niveles de relación, muchas formas de relacionarnos, y también para nosotros en este momento es una exploración, o sea, lo que hemos construido, no digo el producto, sino lo que hemos construido como proyecto, nos permite empezar a explorar esos canales, esas formas de relación. Algunas son comerciales, otras no son comerciales, pero estamos explorando
explorando eso para ver, digamos, cuáles funcionan, cuáles realmente generan un atractivo, hay gente interesada y cómo podemos continuar desarrollándolas. Sí, de hecho, una cosa curiosa, por ejemplo, es que nosotros hemos arrancado con una tienda online que intentamos mejorar cada vez, o sea, que trabajamos, ¿no? A lo largo de todo el proyecto la hemos ido trabajando y la seguimos trabajando. Y ponemos a disposición un cierto tipo de composición con unos ciertos tipos de colores. Estamos convencidos que a lo mejor la primera cosa que hará una persona entrar en contacto con el proyecto será comprarse un mueble ya definido y de ahí en casa, o sea, empezar a despiezarlo y a entrar en contacto con el proyecto. Entonces, o sea, en la web, por ejemplo, podrías ver un poquito más, si te apetece, ¿no? Qué tipo de muebles ahora estamos ofreciendo y iremos ampliando. Una pregunta con respecto, sí, a lo abierto. ¿Con qué licencia, o sea, con qué licencia están los diseños o los diseños que yo me puedo hacer? O sea, me refiero, ¿es como algo tipo Arduino o es como algo tipo Lego? O sea, yo puedo diseñarme mi mueble, bajarme el plano y hacerlo con el carpintero de mi barrio, o eso todavía no. O más allá de eso, el carpintero de mi barrio podría utilizar vuestra plataforma para generar sus muebles y venderlos él sin mantener una relación con vosotros. A ver, utilizamos la licencia, técnicamente utilizamos la licencia de hardware libre del CERN, que suena así como muy tal, pero en realidad, o sea, es que, a ver, el tema de en realidad las licencias de hardware libre, en realidad no son funcionales porque lo que proteges es el diseño, no el objeto, lo liberas, o sea, ahí, a nivel legal como que es un poco complicado, no es lo mismo que en el caso de contenidos o de software, pero bueno, utilizamos una licencia que permite cualquier uso, incluso un uso comercial. El carpintero no lo podría hacer porque necesitas fabricación digital, necesitas una fresadora de control numérico, porque necesitas, pero es un problema técnico. Sí, un Makespace, sí, podría. Entonces, entonces te podrías bajar, tú te puedes bajar los diseños, tú puedes fabricarlos por tu cuenta, los puedes vender por tu cuenta, lo puedes replicar. Eso es una discusión que siempre nos han dicho. Y si te copian, digo, bueno, si me copian, pues que me copien. O sea, que total, o sea, quiero decir, aunque no lo libere, también te pueden copiar. Y no tenemos ninguna capacidad de... O sea, la postura defensiva, si lo ves desde un punto de vista defensivo, siempre hemos dicho, si alguien te copia, nosotros no tenemos capacidad de defendernos legalmente, por una cuestión de recursos, o sea... Y además, la otra parte es la ofensiva o la positiva, es que creemos que ganamos mucho más liberándolo que cerrándolo, aunque nos copien de vez en cuando. Entonces efectivamente, cualquiera lo podría replicar, se puede fabricar, o sea, se podría fabricar teniendo las herramientas adecuadas, y lo que utilizamos es la licencia esta del CERN, que es muy parecida a otras que existen, y que básicamente, eso sí es interesante. Si alguien nos copia y también lo hace de manera comercial, también tiene que liberar su licencia, o sea, te obliga a utilizar el mismo tipo de licencia, lo cual, si alguien nos copiase, ojalá sucediese y otra gente también liberase sus diseños. Claro, porque un poquito no es lo que decíamos de la innovación continua. Claramente me copias, lo vendes, pero pon a disposición tú también tu código para que los demás sigamos, ¿no?, trabajando en ese objeto. Es que me interesa también como, o sea, el modelo de negocio, ¿no? Como de crecimiento, posible crecimiento distribuido. Nosotros, por ejemplo, con Goteo, ¿no?, que la idea de los nodos locales sería como una manera de implementar, pero claro, luego sí que tenemos como problemas de cómo realmente, como son modelos que no es una franquicia y no es un modelo centralizado, pero tampoco que están como por hacer, ¿no? Y en vuestro caso entiendo que también sería un modelo que permita como un crecimiento distribuido, que puede quizá ir por cómo Arduino lo está intentando resolver. ¿Estáis trabajando en eso o todavía no estáis en ese fregado porque estáis más como no hemos, a ver cuándo podemos llegar a ese problema para pensar, o sea, sí que lo hemos pensado, y la verdad que no tenemos claro cómo debería ser el modelo de crecimiento. O sea, se nos ocurren bastantes ideas. Hay una cosa que también es importante, que nosotros concebimos... Lo que estamos haciendo lo concebimos casi más... Creemos que en el futuro lo más interesante sería la parte de que sea una plataforma. O sea, aunque ahora es un modelo en el que están solo unos diseños o unos productos que hemos diseñado nosotros, a nosotros nos encantaría, y creemos que ahí hay mucho potencial, que otra gente
que comparta con nosotros ese mismo concepto del diseño de producto, utilizase nuestra plataforma de la misma manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que el crecimiento puede ser de que nuestro producto crezca, y entonces nos plantea el reto geográfico. O sea, sobre todo porque para nosotros sí que sería interesante que si esto crece en otras áreas que hubiese fabricación local, que hubiese un equipo local, etcétera, ¿no? Y eso te lleva a otros líos de cómo creas esos equipos locales. Y después hay otra parte de, como plataforma, ¿qué pasa cuando aparecen innovaciones derivadas de las nuestras, o ya aparecen diseñadores que dicen, oye, me gusta cómo lo hacéis vosotros, habéis resuelto el problema, la parte digital, o habéis resuelto la logística y tal, pues quiero hacerlo dentro de vuestra plataforma. Y eso a nosotros nos gustaría que sucediese. Es demasiado prematuro, o sea, ni lo contamos porque sería pretencioso en estos momentos que aún no hemos empezado a hacer eso, pero sí que es una línea de desarrollo que a nosotros nos parece interesante. Pero es solo, son ideas que lo que nos gustaría es que dentro de un tiempo pudiésemos empezar a testar porque estuviésemos en disposición de hacerlo. Pero bueno, viendo lo que ha pasado con Goteo, ¿no? Que ahí, o sea, quiero decir que en ese sentido es un referente, ¿no? de cómo se va desarrollando, de los problemas que eso significa, ¿no? De las dificultades, pero al mismo tiempo es un experimento que me parece muy interesante porque ahí hay muchos modelos que pueden ser aplicables a otros ámbitos como puede ser el nuestro. Sí, yo un poco, una de las preguntas que traía también es eso, ¿no? De cómo se hace sostenible, porque el código abierto, o sea, de cómo realmente los proyectos que están prototipando y están, ¿no? Como Modulus, que estás inventando, aquí estaba leyendo, ¿no? Ahora el Foro de la Cultura, Cambio Social, Cohesión Social, o sea, cómo se están implementando un montón de nuevas fórmulas, pero para esto, claro, tienes que estar haciéndolo, investigando a la vez que estás manteniendo tu modelo de negocio, algo que es bastante complicado, ¿no? Por eso lo de cómo derivar esos fondos públicos a este tipo de proyectos, porque es que si no, es como son insostenibles, y más allá de que, yo qué sé, filosóficamente, políticamente, éticamente nos parezca muy bien, es como quién va a sostener, ¿no? Todo el código abierto. Y lo que has dicho de, claro, yo no puedo abrir una licitación y perseguir a quien me está copiando, algo que tampoco tiene sentido, pero sí que es cierto que de alguna manera, bueno, ¿no? En muchos de los foros en torno al open source sí que se está pensando como qué tipo de licencias o cómo un poco proteger esas licencias, ¿no? Yo creo que para eso, no sé, en el caso de en Hamburgo han creado una institución, o sea, que es para músicos que tienen la creación con Creative Commons. Entonces, además hicieron una campaña de crowdfunding, pero muy bestial, o sea, era un grupo de juristas. Entonces, yo creo que tienen que cambiar todo ese tipo de cosas, o sea, toda la maquinaria alrededor de creación, institución, innovación, para que este tipo de proyectos por lo menos se sostengan. Sí, ¿no? Y es verdad, y ahí hay una, o sea, es como que la realidad va muy por delante, por ejemplo, de cuestiones legales, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de las licencias de hardware es que en realidad no está resuelto. Las licencias que hay no funcionan como tales. Claro. O sea, los expertos, que no soy yo, te dicen, no, en realidad, bueno, esto es una ficción porque no valen para eso, pero bueno, es lo que estamos usando en estos momentos, ¿no? En el software, etcétera, sí funcionan, pero en el hardware no, porque tiene otras connotaciones. Y efectivamente, o sea, pero esto es como toda esta emergencia de la economía colaborativa, entre comillas, ¿vale? Porque siempre que se habla de economía colaborativa siempre se dice, pero eso no es colaboración. Bueno, sí, pero el Airbnb y todo esto, en realidad, en sentido estricto, todo es ilegal. Pero aunque es ilegal, está generando un movimiento brutal, ¿no? Y entonces hay un desacople entre lo que está pasando y digamos, lo que te acompaña. Y después, efectivamente, como pues toda esa parte pública ¿no? que dice que apoya la cultura, que apoya ciertas cosas, cómo puede apoyar este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas. Bueno, pues yo creo que vamos a continuar con Traficantes de Sueños. ¿Hacéis también otra vez el cambio? Mira, Martina, te llevas este y que... Bueno, no, este de rosa. Vale. No, pues me traes aquel de allá. Y nos cambiamos los flores. Y Rosa, ¿puedes coger botellines de agua ahí detrás? Espera, yo voy.
Bien, pues ahora vamos a hablar de Traficantes de Sueños, que es un proyecto de producción y comunicación política que aspira a aportar contenidos y animar a debates útiles para la acción colectiva transformadora. También es un proyecto de economía social, una entidad sin ánimo de lucro y sin jefes, implicada en el mercado social y en el desarrollo de otra economía. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. A ver, mientras va cargando la web. Resulta curioso hablar de Procomún en Burgos. Sabéis que la palabra Procomún es un término castellano que defiende las tierras comunales, y también sabéis que Burgos fue la capital de la reacción contra esas revueltas comuneras a principios del siglo XVI, que recuerdan mucho a lo que está pasando hoy. Precisamente lo que hizo el capital financiero genovés fue comprar a los procuradores, que eran como nuestros actuales alcaldes, para favorecer esa reacción contra la revuelta del Procomún que se daba en los campos de Castilla ya por 1521. De ahí viene también uno de los lemas que suele usar Traficantes de Sueños, que es el Omnia Sum Communia, todos somos una comunidad, que está tomado de las revueltas campesinas, anabaptistas, de esa misma época en Bohemia y en Alemania. Bueno, iba a decir un montón de cosas, porque venía al viaje y te pones a escribir y al final te piensas demasiadas cosas y no sé si iban a caber todas, pero bueno, por presentar básicamente lo que es el proyecto de... Ah, vale, que estaba aquí echándome para adelante. Básicamente, para presentar lo que es Traficantes de Sueños, pues somos un colectivo político que lleva trabajando en la ciudad de Madrid 20 años, ya cumplimos ahora. Está conformado por 14 personas y tenemos nuestra sede, por si queréis visitarnos, en el barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid. Ahora, en breve, en un mes, abriremos una nueva sede, pues nos trasladamos a Tirso de Molina, así que si estáis todas y todos invitados por si pasáis por Madrid. Traficantes de Sueños es un colectivo que fundamentalmente parte o trabaja en torno a la agitación política con contenidos vinculados al mundo del libro. Es decir, lo que hacemos fundamentalmente es mover libros en una librería que tenemos, producir libros en una editorial que tenemos y revistas, distribuir libros en una distribuidora alternativa, diseñar libros en un taller de diseño que también nos trae las patitas, y montar... tenemos también una especie de universidad libre que se llama Nociones Comunes, que es un espacio de formación y de discusión política que se desarrolla en nuestra sede, que, bueno, para quien no lo conozcáis, es una especie de centro social, ¿no? Es una librería que además tiene una importante zona para organizar debates, charlas, encuentros, talleres, cursos y saraos de todos tipos. Nuestro modelo de negocio, como se está diciendo, en el ámbito editorial se basa en el paradigma de la cultura libre, y eso quiere decir que todos los libros que editamos están en el mismo día que salen de la imprenta, están colgados y disponibles de manera libre en PDF en nuestra página web. La licencia que solemos utilizar son licencias Creative Commons. Tendemos a usar la licencia de mayor grado que permite el mayor grado de apertura. Y un poco lo que venimos trabajando ya en los últimos 15 años es todo lo que tiene que ver con el desarrollo del copyleft, la cooperación en torno a la producción de contenidos también en el ámbito digital, y la generación de espacios de investigación, de formación y de discusión política. Os he puesto un poco la web para que veáis un poco en qué estamos metidos y metidas. Ahí veis a lo que nos estamos dedicando últimamente, cultura libre. Ahora mismo nos encargamos también de editar la revista en castellano, la New Left Review, que es, para quien no la conozca, pues una de las 5 revistas más importantes del mundo en el ámbito de las ciencias sociales. Ahí tenéis los últimos 4 cursos que estamos desarrollando para que veáis los temas que trabajamos. Y también veis, por ejemplo, que todas las actividades que desarrollamos también se graban en audio y se cuelgan para que todo el mundo las pueda ver y descargar de la web, un poco para que os hagáis una idea de qué tipo de cuestiones hacemos, ¿no? Bueno, como tarda en cargar,
iré hablando. A su vez, Traficantes de Sueños también lo que hace es impulsar redes de cooperación y de trabajo que tiene que ver con colectivos y proyectos que están en sintonía con lo que nosotros desarrollamos, y estamos metidos en un montón de fregados que tratan los más diversos temas, ¿no? Por ejemplo, estamos en el Consejo Rector de COP57, que es una cooperativa de crédito que está implantada a nivel estatal. Estamos también en el patronato de la Fundación de los Comunes, que ahora explicaré lo que es. Formamos parte de la red estatal de REAS, de las redes de economía alternativa y solidaria, y bueno, estamos metidos en otros muchos follones. Uno de los que os quería reseñar para que veáis también cuando hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en Goteo se pensaba cómo se hace esa implantación a nivel estatal, es la Fundación de los Comunes, ¿no? Donde precisamente proyectos similares al nuestro, que han ido surgiendo en distintas ciudades del Estado, pues nos hemos ido encontrando y federando en esta fundación. Es una fundación en la que hay centros sociales y también hay librerías, o sea, proyectos que son más similares a los nuestros y otros que son puros centros sociales, normalmente alquilados, pero también los hay ocupados, como es la Casa Invisible de Málaga. Que es donde está la sede de la Fundación, y un poco lo que se dedica a la Fundación fundamentalmente es a animar el debate político crítico a nivel estatal. Podéis ver textos de la Fundación pues en el periódico El Diario o en El Diagonal o en otros lugares. Y otra de las cuestiones que hacemos, que nos dedicamos, es precisamente ese espacio de nociones comunes que Traficantes de Sueños desarrolla en Madrid, pero que se desarrolla en otras 7 ciudades del Estado, en formato siempre similar, y que trabaja los temas que habéis podido ver también en la web, que tienen que ver con la discusión política en torno a la cuestión democrática, feminismos, también cuestiones de cultura libre, tecnopolítica, bueno, pues un poco los temas que solemos desarrollar. Este área de autoformación, además, precisamente en Goteo se lanzó el aula virtual, que bueno, os la voy a poner también para que veáis un poco, que tiene la intención de generar un espacio de formación online para que todas aquellas personas que nos van escribiendo y que no están en las ciudades en las que tenemos sede y estamos desarrollando cursos, pues puedan tener también acceso a los materiales de formación a distancia, ¿no? con distintos cursos, ¿no? Esta sería un poco la parte de presentación de este mantenimiento, porque la estamos justo desarrollando ahora, se está haciendo la pasarela de pago. Un poco en lo que estamos ahora involucrados fundamentalmente es trasladar gran parte de estos debates del libre acceso, del código abierto, a la cuestión democrática, por decirlo así. Es decir, en los últimos 2 años, sobre todo a partir del 15M, nos hemos dado cuenta, es algo que ya veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo, como se estaba señalando en la última intervención, que realmente si no hay un cambio estructural en la sociedad, va a ser muy difícil que nuestros proyectos de cualquier tipo, de carácter crítico, que tienen que ver con la economía social, salgan por decirlo así, del ostracismo, de ser un puro ejemplo que en muchos casos acaba como encorsetado y paseado de museo en museo, de jornada en jornada, un poco explotando el quiero y no puedo, ¿no? Es decir, la posibilidad siempre de escalar y de crecer y la imposibilidad del contexto que te lo permita. Y pensamos que eso tiene que ver con algo que es muy de actualidad y que tiene que ver con la inexistencia de una democracia real en el país en el que vivimos. Con eso quiero decir que es difícil pensar proyectos alternativos desde escalas pequeñas cuando el contexto no permite precisamente que proyectos de este tipo den saltos de cualidad grandes, porque en gran medida tienen que ver con elementos centrales que están negados en el sistema en su conjunto, que son la generación de comunidad, la posibilidad de la participación ciudadana, la transformación social en un ámbito profundo y de raíz,
raíz, ¿no? No digo radical porque es una palabra que está a veces mal vista, pero radical significa las cosas que cambian y que van al cambio de la raíz de las cosas. Y en gran medida yo creo que ahí es donde en los últimos años los proyectos culturales muchas veces nos hemos visto atrapados, ¿no? Por un lado, y en la crisis se ha visto todavía más, ¿no? Es decir, por un lado, la necesidad que tienen, por ejemplo, nuestras ciudades, nuestros entornos políticos, de estar constantemente lavándose la cara, lavando la fachada, y por lo tanto siempre haciendo guiños a proyectos culturales de uno y de otro signo, pero al final solo utilizándolos o dándoles cabida en la medida en el que favorecen lo que se ha denominado el branding urbano, ¿no? La generación de marca en unas u otras ciudades, ¿no? Yo creo que tal y como estamos y en el momento en el que vivimos es importante decir que no hay posibilidad de hablar de... He traído algunas frases de las que suelen aparecer en muchos lugares, ¿no? De hablar de ciudades acogedoras, ciudades para el buen vivir, ciudades creativas, ciudades cooperativas, ciudades ciudadanas. Es imposible generar ese tipo de ciudades si realmente no existe una democracia local fuerte y asentada, ¿no? Es decir, es muy difícil hablar de democracia cultural si los niños y las niñas de los barrios no tienen acceso a los libros de texto para poder ir al cole. Es muy difícil hablar de una ciudad acogedora cuando se producen, por ejemplo, como en el caso de Madrid, 300 desahucios al mes. Es decir, sin mezclar ese tipo de cuestiones de lo político con lo cultural siempre queda relegado o utilizado como una marca de señalamiento de lavado de cara al ámbito urbano. Y en ese sentido es lo que hace que Traficantes de Sueños nunca o muy difícilmente nos podamos definir como un proyecto cultural. Somos fundamentalmente un colectivo político. Es más, cuando hablamos, a pesar de que tenemos raíces cooperativas, aunque nuestra forma legal sea asociación, siempre hablamos de que nuestra forma es la de la empresarialidad política. Somos una empresa porque combatimos en las condiciones de mercado y no nos podemos escapar de lo que significa el tener una empresa. Todos los que estamos aquí yo creo que sabemos cuáles son esas condiciones de competencia, de entornos draconianos, de condiciones legales imposibles, de falta de ayudas, pero es política porque su fin no es el fin de, por decirlo rápidamente, de la consecución del beneficio, de la acumulación de capital, sino precisamente de la construcción de formas de cooperación, de encuentro y de discusión política que permitan cambiar las cosas. Hay que ser claro en eso. Y fundamentalmente Traficantes de Sueños es eso, un dispositivo que trata de poner en cooperación y producir las formas de pensar, las formas de hacer que veamos que pueden tener más potencia para cambiar el conjunto de las cosas. No me entretengo más porque con esto yo creo que ya podemos, si queréis, pasar al debate, y si queréis saber alguna cosa más concreta del proyecto, pues lo podéis preguntar también. Así que nada, muchas gracias a Araceli también y a vosotras por venir. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. La verdad es que yo soy fan de todo Traficantes, y es un lujo poder contar con vuestras publicaciones porque siempre son de gran calidad, y la generosidad de dejarlas en abierto es mucho. Yo creo que todo lo que has comentado es súper rico para el debate, y esta mediodía también hemos estado comentando cosas que se podían parecer a todo lo último que has dicho, de reivindicar un espacio y de luchar pues por una igualdad, ¿no?, dentro de la cultura para todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ricardo. Y tengo dos preguntas, una súper pragmática, así como muy concreta, y otra una inquietud. La concreta es un poco cuando hablabas del modelo de negocio y el paradigma de lo abierto, quería saber un poco cuál es el tipo de acuerdo, contrato que tenéis con las personas con las que se editan los libros, tanto con las que son traducciones como con lo que son ediciones originales, o como se llame eso. Y luego la otra es como a varias personas de Traficantes, cuando se presentar Traficantes, sobre todo en contextos culturales, siempre me hace gracia cómo os distanciáis de lo cultural para situaros en lo político, como con unas
no sé, como que cagáis más fino, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera la base del proyecto es una librería, la producción de libros, la producción de textos, la producción de imaginarios simbólicos y nuevas subjetividades que se produce desde lo cultural es la que creo que en gran medida la cultura política es la que transforma luego muchas veces otras partes de la política, ¿no? O sea, como que la cultura no fuese política, ¿no? Creo que no sé por qué ese ejercicio o esa especie de prejuicio, cuando luego también parte de la financiación de traficantes o sus proyectos también se sustenta en una parte al menos de entidades culturales como puede ser el Reina Sofía, ¿no? Entonces esa especie a veces como de, bueno, nosotros estamos aquí en lo cultural pero no somos como vosotros, que nosotros somos políticos, como si los demás no lo fuésemos o como si la cultura no fuese realmente a que aparte de la cultura ser parte del capitalismo, o sea que la cultura es como todo, es como una librería también es industria cultural o puede ser una empresa política, ¿no? Que creo que ahí a veces me inquieta esa especie de distanciamiento de querer ser de otra forma. Espero que todos los que estemos aquí queremos ser de otra forma, entiendo. Eso sería lo primero, o sea que si se ha sentido como la distancia, también entiendo que debería entenderse de qué nos queremos distanciar. Decir, en el debate ese es muy difícil entrar. Nosotros, por ejemplo, a lo que te refieres es al convenio que tiene la Fundación de los Comunes con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, al igual que se tenía en su día con el MACBA, ¿no? Con el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Entonces y ahora dirigido por uno y otro, la figura de referencia era Manolo Borja. Nuestra colaboración realmente, por ejemplo, con el museo es una colaboración netamente de contenidos políticos. Si te fijas en los seminarios, en lo que hacemos y demás, tiene ese contenido político que yo no le niego que tiene una dimensión cultural, ¿no? Es decir, que es algo que no... El asunto es, cuando se define lo cultural, yo creo que nos encerramos en un campo excesivamente acotado. Entonces, lo fundamental para explicar nuestro proyecto es romper ese campo acotado sin decir que no pertenecemos a él. Pertenecemos a ese campo, por supuesto, también, pero no exclusivamente. Es decir, lo cultural, no, por lo menos en nuestro proyecto, cada uno, porque en este campo las definiciones es muy difícil, nosotros siempre rompemos ese marco porque estamos en otras cosas que no tienen que ver con lo cultural, sin decir que también participamos de ahí, en todos los encuentros que ha habido, debates públicos, estatales, en Madrid y tal, siempre hemos participado. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Entendés? La relación, digamos, el marco más editorial típico, ¿no? O sea, ¿qué tipo de contrato, cómo trabajáis en cuanto a porcentajes, en la parte más editorial o de distribución también? La parte depende de lo que sea, lo que es la parte logística y de venta del libro, los acuerdos son siempre los mismos porque están marcados por más o menos por la tradición del sector del libro, que bueno, salvo que las grandes compañías lo rompan, eso siempre es así. La parte de contratos con los autores depende de cada uno. En cada momento, ahora por ejemplo que está saliendo la colección de prácticas constituyentes, estas que os he puesto ahí, donde empiezan a participar agentes literarios y demás, es más complicado sacar las licencias abiertas, sobre todo porque hay más mediadores, pero en el resto de los casos, en el 95% de los textos se llega a un acuerdo y en algunos casos se piden derechos, normalmente no se piden derechos, o sea, porque los autores a veces somos incluso nosotros mismos, en el sentido de las redes políticas que sostienen al propio Traficantes de Sueños, estilo el Observatorio Metropolitano u otras. Y entonces es que es prácticamente caso por caso, es decir, no hay algunos contratos que son como modelo, pero según cada uno de los casos va pasando de un modo, pues de un sitio a otro, vamos, por decirlo así. Es decir, dependerá de cada uno de ellos, que se llegará a un acuerdo u otro, bueno, unos se pagan, otros no, no es siempre como la misma pauta, ¿no? Perdonad, pero yo quería comentar algo con respecto a lo que has dicho, Ricardo, y es que a veces yo entro como ahí en un conflicto porque
parece que lo independiente, o sea, tú estás esperando también que una institución, por ejemplo, como el Reina Sofía, apoye proyectos independientes o que se posicione de alguna manera política. Yo creo que ahora apoyando lo que es el de los comunes, la Fundación de los Comunes, está marcando también una diferencia que yo, por ejemplo, apoyo bastante. Es decir, a veces, o sea, yo entiendo la diferencia de lo institucional y lo independiente, pero también creo que cuando una institución se moja de esa manera, también me parece que es muy interesante, ¿sabes? Haciendo o bien programas de actividades específicos, apoyando colectivos, apoyando publicaciones también conflictivas, es decir, bueno, es mi opinión, pero también quiero que si os parece... Lo digo porque romper también tanto de lo institucional a colectivos cuando está sucediendo, no sé qué opináis de esto porque tenéis seguro que mucho que decir. Ricardo, ¿quieres decir algo? Sí, yo no, iba a decir que sobre todo que el Reina más que... O sea, es verdad que apoya a la Fundación de los Comunes, pero que sobre todo a quien apoya es a la Fundación Santander, o la Fundación Santander apoya al Reina. O sea, como que es verdad que la labor de Manolo y tal y cual, bla, 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 pero bueno... que no, o sea, que creo que la problemática en la que estamos inmersa y cómo el capitalismo y el neoliberalismo nos atraviesa a todas, y el neoliberalismo también es político, muy político, o sea, que creo que hay como que, bueno, que mucha complejidad en todo ese jaleo, ¿no? Y creo que para mí es más un problema, no sé si es un problema tanto de político-ideología como de formas políticas más democráticas y más abiertas. O sea, yo los códigos del Reina Sofía no los veo abiertos, por ejemplo, por ir a esa institución, ¿no? Que es una institución muy central, también la veo muy centralizada con respecto a qué cosas apoya y cómo, por ejemplo, siendo una institución estatal, ¿no? La relación que tiene con el centro con respecto a las periferias. Y, por ejemplo, pues tampoco sé cómo son sus presupuestos, yo qué sé, o sea que más allá de que Manolo pueda ser un poco, le pueda interesar un poco lo que sea, pues que creo que al final lo que se trata es de ver cómo abrimos los códigos para que los ciudadanos o las personas o como nos queramos llamar podamos acceder a transformar los modos de producción también de la cultura, ¿no? Pues mira, yo con respecto a lo que comentas, yo creo que, o sea, yo estoy encantada que, pues eso, lo que es la Fundación de los Comunes y proyectos como Traficantes, ya te digo, lo apoyen. Que apoyen, sí, los colonialismos del sur o que, por ejemplo, sigas puesta una cajita de cerillas con un tema contra la iconografía religiosa, etcétera. Y te digo Reina por quedarme ahí, ¿vale? Pero, por ejemplo, con respecto a la Fundación Santander, están poniendo muchísimo dinero para el Thyssen, para el Reina. Qué mejor lugar que ponerlo para eso, primero. Y segundo, todos sabemos que siempre este tipo de entidades bancarias también intentan lavar de alguna manera la cara. Y yo creo que mientras sean unas instituciones dedicado su dinero a la educación, ¿sabes? Pues yo creo que está bien invertido. Me sentaría, incluso si apoyan a todos los proyectos que se están viendo ahora mismo aquí en Activaciones. Es decir, ojalá estuviesen para apoyar este tipo de proyectos y no para seguir creciendo 4. Esa es mi opinión. Que de todas maneras, o sea, que los bancos apoyan todo. O sea, decir que la Universidad Gallega estaba financiada por un banco, decir que lo que me resulta sospechoso es que me lances en esta mesa esa pregunta. Te lo digo sinceramente. Es decir, porque lo entiendo como una especie de acusación de, ¿no? Decir que ¿por qué sacar ese tema que decir, pues invitamos a Jesús, invitamos a Manolo y discutimos con él, que no van a tener ningún problema y te explican y podemos debatir ahora los entresijos de cómo se organiza un museo, quién lo financia, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan, ¿no? Pero que porque un proyecto de Traficantes de Sueños esté financiado por el Museo Reina Sofía y hagamos 2 cursos al año tal, tengamos que centrar el debate en eso. Sinceramente, o sea, que es de bastante mala leche, por decírtelo así claramente.
Y en ese sentido podemos hacer todos los análisis que se quieran, en el sentido de que yo cuando he hablado no me he desmarcado para nada ni de goteo, ni de, es decir, más bien lo he metido dentro, y por eso he empezado con la cuestión del procomún, la participación, las comunidades, las posibilidades de cooperación, qué produce eso, qué podríamos hacer, cómo lo hacemos nosotros y qué implicaciones políticas tiene eso, que son que si no cambia el contexto en su conjunto, eso que tú señalabas, es decir, no va a haber posibilidad de seguir escalando las cuestiones que estamos planteando, nos quedaremos pues más reducidos a ámbitos de lo alternativo o lo independiente, es decir, no tiene mucho más problema que eso. Sí, simplemente por aclarar, que yo, vamos, para que lo del Reina Sofía ha ido como derivando, o sea, que mi pregunta inicial, que ya no me acuerdo cuál era, o sea, no tenía... Que parece que cagamos más fino. No, eso tenía que ver con lo político y lo cultural, o sea, que a ver, yo el Reina, o sea, que me parece muy bien, o sea, que no tenía que ver un poco con esa con la dicotomía esa sobre si se es cultural o si se es político, esa era mi pregunta, no tenía nada que ver luego. O sea, y lo que sí señalaba es que, bueno, que creo que vosotros sois gente, que además que me parece muy bien, o sea, que construís la política también a partir de los textos y de cosas que son culturales también. Y que me parece que tiene mucho valor, que creo que gran parte de que si vamos a transformar los contextos va a ser en gran medida también si hacemos una transformación cultural de cambios de qué textos leemos, ¿no? O de qué textos son los que ponemos en común para poder construir realidades diferentes. Mi pregunta, vamos, yo lo que he preguntado era eso, que igual esa pregunta también tiene mala leche, o no, que yo creo que no, pero que luego se ha ido derivando al tema Reina Sofía, que no era mi intención para nada mal meter ahí, vamos. Bueno, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, yo me descuelgo del debate. Quería saber un poco sobre la red de goteo. Rosa, ¿verdad? Era a ver si me podías explicar un poco cómo es el proceso de asesoramiento. Es decir, yo tengo el proyecto X, digo que cuesta 5.000 euros, ¿no?, para conseguir ese proyecto. ¿Qué hace el equipo goteo para mi proyecto? Bueno, primero está la plataforma, que es por donde, ¿vale?, te logueas, entonces hay un formulario con una serie de pasos, y entonces una vez que hay un mínimo de información se envía valoración, ¿no? O sea, no, la crea quien quiera llevar a cabo la campaña, o sea, ¿no? Tú en este caso es como, vale, voy a ver si... Bueno, este es un canal, ¿vale? Entonces, cuando nos llega ese proyecto, es cuando lo vemos, tenemos como una matriz, digamos, ¿vale?, de aspectos sobre, yo qué sé, presentación, objetivos, presupuesto, vemos el equipo, y entonces a partir de ahí, en función de lo que vemos, nuestra experiencia y como vemos el proyecto, empezamos como un diálogo con la persona que ha metido el proyecto, ¿no? Hay proyectos que es como casi vienen para publicar, los que menos, y la mayoría empiezas un proceso de asesoramiento hasta que llegas a un acuerdo o no. Por ejemplo, en el caso de goteo con lo de los retornos colectivos, pues hay gente que al final decide, pues mira, pues no quiero abrir el código, ¿no? O no quiero, lo veo un peligro, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No hemos llegado a un acuerdo. Ese por un lado, luego, bueno, también está la manera informal de que te conocen, por eso también los nodos temáticos, por ejemplo, estos en Bilbao, pues bueno, igual no te conocen directamente, pero te conocen tal, que estás en goteo, entonces te llega yo que sé, alguien como te envía un mail, oye, tengo un proyecto, a ver cómo lo ves, y bueno, lo mismo, se abre como una conversación. O sea, ¿hay un plan de viabilidad económica o algo para...? Sí, o sea, por eso te decía, la matriz, ¿no? Un poco sostenemos como esa matriz el proyecto le vemos como esa madera de crowdfunding, y hay mucho, antes he puesto una ruleta, ¿no?, que eran los criterios orientativos, que son los como los mínimos que te tienes que hacer para hacer una campaña de crowdfunding. Y, por ejemplo, una cosa muy clara es como si tienes comunidad o no la tienes, y si no la tienes, cómo la vas a, ¿vale?, cómo la vas a buscar, y sobre todo qué canales. O sea, la parte de una campaña de crowdfunding sin un buen plan de comunicación, sobre todo si no tienes una comunidad detrás, pues es complicado. Pero bueno, cada caso es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, pues yo que sé,
pieza de teatro que un proyecto muy tecnológico, una app también depende mucho del equipo, o sea, ¿no? Del equipo promotor o de la persona promotora. Una última cosa. Sí. Yo soy muy mal pensado, ¿no? Digo, yo valoro mi proyecto en 5.000 euros. ¿Vosotros lo podéis justificar, esos gastos, quiero decir? A lo mejor no, es que los gastos los justificas tú. O sea, tú tienes que hacer un presupuesto detallado de para qué... Se puede dar el caso, ¿no?, que venga un listo y diga, yo me voy a financiar con esta red, digo que vale 5.000 y vale 3. No, bueno, tú haces un presupuesto de lo que necesitas para el proyecto, ¿vale? Que tú luego te gastes 3 o 5.000, o sea, al final es cuestión de confianza y transparencia. O sea, de hecho, hasta dónde llega también el crowdfunding perverso, sin ir más lejos, el otro día nos encontramos con una campaña, no en Goteo, una plataforma americana, de una persona que había hecho una campaña sobre un niño en Gaza y la familia, justo había una campaña en Goteo con este niño que se le había traído a Bilbao a operar. Entonces, casos de perversión y campañas ilícitas, pues bueno, supongo que hay. No, entiendo que no, y ahí hasta donde, bueno, pues como todo, ¿no? Hasta dónde llega como esa malicia. Pero en el caso de, o sea, al final es un poco de lógica, o sea, si tú pones un presupuesto un 10 arriba, luego también hay proyectos que se equivocan, que hacen un presupuesto y dices, oye, mira a ver, porque si con esto que pones y luego además tienes que hacer estas recompensas, tienes que editar esas recompensas individuales y demás, pues igual es mejor que no lleves a cabo la campaña de crowdfunding, porque es ¿vale? Como he dicho, ganas no solo a día de hoy la financiación, sino ganas visibilidad, ganas esa comunidad, y a veces igual no has llegado a hay proyectos que no han llegado a ese mínimo, pero bueno, la experiencia es un aprendizaje, al final es como salir, tu proyecto lo tienes ahí en un cajón o de repente lo pones en la red, ¿no? Todo depende también, pues eso, de la difusión que hagas. Si también lo cuelgas y no mueves la campaña de crowdfunding, pues entonces prácticamente no te va a servir para nada. No sé si te he contestado. Sí, gracias. Un poco, creemos que en lo que se basa como el crowdfunding, tú igual puedes engañar una vez, pero es más difícil que engañes 2 veces. O sea, al final tú, la idea de lo crowd es de cómo tú vas construyendo, te apoyas o generas a tu alrededor una comunidad. Si tú a esa comunidad la engañas, es difícil que esa comunidad realmente exista o se genere a tu alrededor. Entonces, un poco todo lo que trata de hacer Goteo, y por eso tiene un formulario que es más exhaustivo, más complejo que otras, es que haya como más transparencia y que a la vez, a la hora de, por ejemplo, hacer el presupuesto, que tengas que hacer el presupuesto, porque nos pasa mucho que casi muchos proyectos ni siquiera, yo que sé, tienen una idea, la quieren hacer, pero ni siquiera se han puesto a valorar muy bien cuánto les va a costar y tal. Entonces, el hacer ya el ejercicio de cuánto te va a costar te hace ver un poco, medir, aprender a cuánto vas a invertir en eso, y sí que es algo que a veces resulta disuasorio, pues porque da más trabajo, ¿no? Y dicen, joder, pues en otras plataformas no me piden todo esto. Bueno, pues vete a otras plataformas, ¿no? Que como hay tantas. Pero sí que creo que esa especie de ejercicio, tanto de transparencia, porque claro, también estamos muy acostumbrados todavía a funcionar en términos como de, yo qué sé, por ejemplo, hay muchos proyectos que vienen más del ámbito de subvenciones públicas, como han desaparecido, de repente recurren al crowdfunding y están más acostumbrados a hacer presupuestos como de subvenciones, ¿no? No, esto vale 20.000. Y claro, aquí de repente es como ya, pero 20.000, ¿de dónde hay que como justificarlos para bien y para mal, ¿no? Porque muchas veces en el crowdfunding también lo que pasa es como que es difícil que la gente esté dispuesta a pagar por el trabajo que tú metes. Entonces, cuando tienes que, por ejemplo, meter, no, pues es que yo voy a estar aquí trabajando 100 horas y o 5 meses y eso supone X, pues es curioso, pero la gente, por lo menos aquí, la parte esa como de pagar el trabajo, financiar el trabajo, como que le cuesta, ¿no? Cuando realmente es con el trabajo con el que hacemos las cosas, ¿no? Pero sí que creemos que ese ejercicio de aprender a valorar las cosas y a cuánto cuestan y que los demás también vean cuánto cuestan es importante, ¿no? Porque también hay un problema a veces con los voluntarismos o las militancias o el que nos gusta mucho lo que hacemos, que al final todo el mundo tiene esa percepción como que de las cosas simplemente salen de las ganas de hacerlas, ¿no? Y no se genera como una especie de base como de, no sé si llamarla económica o de sostenibilidad de la vida, ¿no? De lo material para cómo hacer esas cosas, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando. Ahora mismo habrá, Pablo es que se tiene que marchar, que tiene que coger un tren. Gracias, Pablo. Gracias, Martina, Juan, Rosa.
ahora tenemos un café y después continuamos con la presentación de un premio en el CCCB. Pablo. Sí, es verdad. Y luego continuamos con la siguiente mesa, que como sabéis estará ATAC, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, y también Equalbur. Así que nos vemos ahora ahí en el café. Gracias, de verdad.